te despiertas, como quien sale de un largo sueño, y el murmullo de las discusiones que te rodean se convierte en el eco ensordecedor de una cámara interminable. Sientes la tentación de argumentar, de justificarte, de mostrar la agudeza de tu razón, porque así te enseñaron. Que quien habla con lógica gana respeto, que quien refuta demuestra su valía. Pero hay una verdad oscura que arde bajo la superficie, una verdad que Nietzsche, con la furia de un profeta, dejó caer como un rayo. Solo los débiles usan argumentos, no porque la razón no tenga valor, sino porque a menudo es el último refugio del que teme actuar, del que busca en la dialéctica la excusa perfecta para no cruzar la puerta de la acción que ya está entreabierta. A través de la historia, Nietzsche mira con desconfianza a Sócrates, no como a un salvador, sino como a una sombra que se cierne sobre la cultura occidental. Sócrates, el mosquito de Atenas, ese que no deja dormir a los hombres de acción, que los pica una y otra vez, con preguntas incómodas. ¿Por qué crees en esto? ¿Por qué actúas así? Y tú, como el noble ateniense, sientes el pinchazo, la incomodidad, el sudor frío de la duda. Hasta entonces, tu vida era sencilla, guiada por la fuerza, por la certeza de los propios impulsos, por la espada que pesa más en la mano que cualquier argumento. Pero Sócrates insiste, desmenuza tus certezas, las reduce a polvo, deja tus convicciones desnudas bajo la luz cruel de la razón. En ese instante, el orgullo te exige resistir, pero la inseguridad se instala, como arena movediza que te hunde con cada palabra que intentas usar para defenderte. Y en la era de las redes sociales, de los debates laborales, de los callejones sin salida en las relaciones, esa tentación de explicarte, de defender tu postura, se convierte en una prisión invisible. Es fácil perderse en el juego, discutir para no mirar el miedo a fallar, argumentar para evitar el dolor del rechazo, racionalizar, para no sentir la herida abierta de la propia inseguridad. El debate interminable es la máscara de la impotencia. La dialéctica, el refugio de quien ha olvidado que la vida verdadera se vive en el filo de la acción, no en la comodidad del análisis. Nietzsche te desafía. ¿Eres capaz de dejar a Sócrates hablando solo? ¿Eres capaz de empuñar la espada de la voluntad y dar un paso fuera del círculo de palabras? En ese desafío, la figura del Übermensch se revela, no como un monstruo arrogante, sino como aquel que ha aprendido a silenciar el bullicio de las opiniones y ha encendido su propia antorcha. Es el que se atreve a enfrentar su sombra, a mirar de frente la tentación de la duda y a reconocer la futilidad de querer convencer al mundo, cuando ni siquiera se ha convencido a sí mismo de que merece vivir con plenitud. La montaña está ahí, esperando, pero solo la suben los que dejan atrás la necesidad de tener razón. El verdadero ascenso empieza cuando sueltas la cuerda de los argumentos, cuando aceptas que la razón, por brillante que sea, no basta para dar sentido a tu existencia. Y entonces, en el silencio después de la tormenta de palabras, surge la claridad. Ya no eres el hombre que pelea para demostrar algo, sino el que actúa, porque la vida arde en sus venas. ¿Quieres seguir en la arena de las palabras vacías, o te atreverás a cruzar el umbral y forjar tu destino? Esa es la pregunta que Nietzsche te lanza desde el abismo del tiempo. Y así, la historia de Sócrates deja de ser un cuento ajeno y se convierte en tu propio espejo. La cultura que argumenta demasiado ya está dudando de sí misma. La grandeza no necesita justificarse. La fuerza, la acción, la autenticidad brotan cuando dejas de buscar la aprobación de la razón y te permites ser ese hombre que en 2025 elige el coraje de vivir sobre el consuelo de debatir. No se trata de despreciar el pensamiento, sino de reconocer que, sin la llama de la voluntad, la razón no es más que ceniza fría.
Tú decides quedarte atrapado en el eterno retorno de los argumentos o encender el fuego que te impulse a crear, a transformar, a ser, por fin, el artífice de tu propio destino. ChatGPT, Jan Noy. A veces, te preguntas si la sabiduría es una presencia oscura que se posa sobre los hombres como un cuervo hambriento de la decadencia, rondando los tejados de tus pensamientos en los momentos de mayor confusión. Te han enseñado a temer ese impulso, a buscar razones, a vestirte cada día con la armadura de argumentos y explicaciones, como si pudieras proteger tu propia valía tras el escudo de lo racional. Vives en el siglo XXI, pero llevas en la sangre el legado de un mundo que ya no confía en el instinto. Cada acto, cada deseo, cada mínima chispa de voluntad debe pasar el filtro implacable de la justificación, la lógica, la moral aceptable ante los ojos de los demás. Actuar por puro querer o por el simple poder de hacerlo se vuelve entonces sospechoso, hasta egoísta, como si solo los insensatos dieran un paso fuera del laberinto de la razón. Nietzsche aparece aquí como una sombra inquieta, señalando con dedo de fuego la jaula invisible en la que te mueves. Sócrates, ese maestro del cuestionamiento interminable, no fue para él un héroe, sino un ave de mal agüero, un buitre que hurgó en la carne viva de una civilización cansada, ofreciéndole una última forma antes de la putrefacción final. Pero Sócrates no era la causa, sino el síntoma de algo más profundo. Una decadencia que se arrastra por generaciones, disfrazada de debate y superioridad moral, ocultando el miedo atávico al vacío y a la acción real. ¿Y cuál es ese malestar que te consume? Para comprenderlo, tu espíritu debe viajar atrás, más allá de las pantallas encendidas y las notificaciones que disparan tus nervios, hasta los días en que Atenas aún no se había rendido al poder de la palabra. Sientes, quizás sin saberlo, la nostalgia de una época presocrática, donde la vida se vivía de frente, sin pedir perdón ni explicar cada movimiento, sin el ansia de agradar o de quedar por encima en la próxima discusión online. El eco de Tucídides, cronista de la guerra y la ambición, resuena como un tambor en tu pecho. Las naciones de ayer, como los hombres de hoy, se pierden justificando sus impulsos, enredándose en ciclos de destrucción disfrazados de debates civilizados. En el corazón de este drama surge el diálogo meliano, una escena antigua que aún se repite en cada sala de reuniones, en cada chat grupal, en cada rincón donde un hombre siente la tentación de justificarse, de explicar, de argumentar hasta perderse. Imagina el pulso tenso entre los enviados atenienses y los líderes de Melos. No era solo política. Era la representación del eterno enfrentamiento entre la fuerza desnuda de la voluntad y la fragilidad de las excusas. En ese teatro de amenazas, veladas y razones huecas, puedes ver tu propia vida reflejada. ¿Cuántas veces has negociado tu dignidad a cambio de un argumento brillante? ¿Cuántas veces te has escondido tras la máscara del orgullo, mientras la ansiedad te devora por dentro? Sócrates estaba vivo en esa guerra, quizá luchando en los márgenes, y tú, en el 2025, eres su heredero. Cada día peleas batallas invisibles, atrapado entre la necesidad de tener razón y el terror de no ser suficiente. Pero la verdadera enseñanza no está en las palabras, sino en el resultado brutal. Melos, convencido de su derecho a la neutralidad, fue arrasado. La isla se perdió, sus hombres cayeron, y los sobrevivientes se desvanecieron en la memoria como humo. Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. No hay defensa, no hay narrativas heroicas, solo el filo crudo de la acción. ¿Notas cómo te hundes en la arena movediza del análisis interminable? Cada argumento que construyes es un ladrillo más en la muralla
que te separa de la vida auténtica. La política de los atenienses era realpolitik, brutal y sin máscaras, poder y supervivencia, sin las cadenas de la justificación. Y sin embargo, hoy, en las redes sociales y en la oficina, te aferras a la esperanza de que un razonamiento perfecto te salvará de la caída, mientras la puerta del acto está siempre entornada, esperando a ser cruzada. La lección es feroz. Entre desiguales, los hechos reinan sobre las palabras. La voluntad se impone sobre la queja. La dignidad de los antiguos griegos no dependía de excusas, sino de una autenticidad que quemaba como antorcha en la noche. Nietzsche, con su martillo, golpea la jaula invisible. ¿Vas a seguir en la cámara de ecos, discutiendo por no atreverte a actuar, o te atreverás a cruzar la puerta y moldear tu destino? El deseo de justificarte es solo el disfraz de un miedo más profundo, miedo a fallar, a no ser aceptado, a perder. Jung te invitaría a mirar esa sombra de frente, a abrazar el rechazo y el error como parte de tu travesía hacia la integridad. Schopenhauer susurraría al oído: comprende la futilidad del debate eterno. Solo quien acepta el sinsentido puede liberar su energía para crear. Ahora, en tu propio relato, sientes el temblor sagrado de la transformación. Dejar atrás la trampa de la explicación, soltar el peso muerto de la opinión y alzarte, aunque sea con las rodillas temblorosas, hacia la cima que solo los que actúan pueden conquistar. No es arrogancia ni violencia ciega, sino la calma silenciosa del hombre que ha hecho las paces con sus propios límites y ya no necesita probar nada. Solo vivir, solo crear, solo dejar que la voluntad hable con hechos y no con palabras. La antorcha arde, la montaña te espera, la máscara cae. ¿Qué harás ahora? A lo lejos resuena la voz de los atenienses, no como un eco intelectual, sino como el rugido visceral del instinto que habita en ti cuando el mundo te reta. Hablan del derecho del fuerte, una ley tan antigua y profunda como tu propia pulsión de sobrevivir. En sus palabras no hay adorno ni justificación. Creemos en los dioses porque sentimos su sombra sobre nosotros y sabemos que, entre los hombres, el que tiene poder reina, porque así lo dicta la naturaleza que nos atraviesa y nos mueve. No buscan excusas, ni se pierden en explicaciones. Afirman: no inventamos esta ley, solo la seguimos. Y si tú tuvieras nuestra fuerza, harías exactamente lo mismo. En ese instante, desaparecen los argumentos y las piruetas filosóficas. Lo único que queda es la realidad desnuda. Ese golpe de certeza que sientes en el pecho cuando la vida exige más que palabras. Esta actitud no pertenece solo a la historia. Es la llama olvidada dentro de ti, sofocada por la costumbre de debatir en redes sociales, por la adicción al análisis en tu trabajo, por el hábito de justificarte en tus relaciones. Te han enseñado que todo debe ser explicado. Cada impulso debe ser sometido al tribunal de la razón. Pero, ¿no sientes a veces que esas explicaciones son solo máscaras, velos que te alejan de la crudeza y el misterio de actuar? Nietzsche lo vio con claridad feroz. Cuando Sócrates sembró la necesidad de justificar cada acto, algo esencial se perdió. Los griegos dejaron de ser guerreros para convertirse en oradores. El fuego se trocó en cenizas de discurso. Desde entonces, la búsqueda de razones se volvió un laberinto interminable. La filosofía, con toda su nobleza, se convirtió en una cueva de espejos donde cada pregunta genera otra y la acción se congela en la penumbra del análisis. ¿Te reconoces ahí? En el hombre que defiende opiniones con furia, que busca la palabra justa para no ser herido, que gasta la vida en discusiones donde nadie gana,
solo se desgasta. La ansiedad de querer tener razón, el cansancio de justificar cada elección, la sombra de la duda que te retiene frente a la puerta del acto verdadero. Ese es tu combate diario. Es el mismo vértigo que Nietzsche denunció, llamándolo decadencia, debilidad disfrazada de sabiduría. Mientras los antiguos simplemente actuaban, invadían, creaban, destruían sin más razón que su poder, hoy vivimos encadenados al deber de explicarnos, de convencer, de quedar bien ante la mirada ajena. Las obras de los dramaturgos griegos, testigos de la mutación, son reflejo de este conflicto. Eurípides, amigo de Sócrates, erigió su teatro sobre la obsesión de aclararlo todo. Sus personajes no viven, analizan, no sufren, argumentan. Antes de que comience la acción, ya se ha explicado lo esencial. El suspense es sacrificado en el altar de la comprensión. La trama es diseccionada, los motivos exhibidos como mariposas bajo el vidrio. Incluso el desenlace es un acto de piedad racional. El Deus ex machina baja del cielo para resolverlo todo, para que nadie salga del teatro con preguntas sin respuesta, para que ninguna herida quede abierta. Así, lo incomprensible se vuelve digerible. Pero también en el fondo pierde fuerza, pierde ese temblor sagrado de lo inexplicable. Quizá por eso las obras de Eurípides, admiradas hoy por su psicología y su afán de justificar, despiertan en ti una doble emoción: el asombro ante la complejidad del alma, pero también la melancolía por la pérdida del misterio. Medea, la madre que sacrifica a sus hijos, es vista desde todos los ángulos: feminista, existencial, psicológica. Pero, ¿dónde quedó el estremecimiento puro? La conmoción que no puede ser nombrada ni resuelta. Nietzsche vio en la amistad entre Sócrates y Eurípides el síntoma de una época herida por el exceso de claridad. Una época donde incluso el dolor debía ser explicado, donde la oscuridad ya no tenía derecho a existir. Ahora, en 2025, te ves a ti mismo en esa herencia. Cada discusión en redes, cada conflicto en la oficina, cada malentendido en el amor, se convierte en una nueva ocasión para explicar, justificar, defender. Pero en lo profundo, ¿no anhelas salir de la cámara de ecos y cruzar la puerta, aunque tiemblen tus manos? ¿No sientes que tu voluntad, tu poder de actuar, es una antorcha encendida bajo toneladas de palabras? ¿No imaginas la montaña que espera al que deja de hablar y comienza a subir, aunque el miedo le muerda los talones? La máscara del orgullo te ha protegido, sí, pero también te ha encerrado en el papel de quien siempre debe demostrar, nunca simplemente ser. La batalla ya no es entre tú y los otros. Es entre tú y la tentación de quedarte en la superficie, de confundir la inteligencia con la vida. La verdadera fuerza no es la de quien gana argumentos, sino la del que, al fin, se atreve a perderse en la acción, a aceptar el riesgo de la derrota, a enfrentarse a su propia sombra. Nietzsche te desafía. ¿Seguirás atrapado en el debate, rehuyendo el dolor de transformarte, o encenderás tu voluntad y darás el salto creador hacia el destino que solo tú puedes forjar? Así comienza el despertar. Ya no necesitas justificar tu existencia, no buscas convencer ni defenderte. Dejas caer la máscara, atraviesas la puerta entreabierta y te lanzas a la montaña. Solo entonces el silencio se convierte en poder y el poder en vida. Sientes el peso de la época. 2025, un tiempo de ruido constante, donde cada palabra dicha es una moneda en el mercado del juicio ajeno. Ya no caminas por Atenas, pero vives entre cámaras invisibles y redes donde los ecos de argumentos se multiplican como espejos. En ese espacio, tu alma tropieza una y otra vez con la máscara de la razón,
creyendo que solo lo conocido, lo explicado y lo defendido merece ser amado, admirado o respetado. Es el hechizo socrático, ese susurro antiguo que te arrulla. Debes entenderlo todo antes de poder valorarlo. Y así, te conviertes en prisionero de tu propia mente, rehén del debate interminable, del análisis que nunca termina, de la sospecha de que siempre falta una razón más, un argumento mejor, una justificación más afilada. Pero hay un temblor en tu interior, una grieta por la que asoma la voz de Nietzsche. Te desafía. ¿No ves que ese impulso a discutir, a buscar razones, es también una fuga de tu verdadera fuerza? Querer tener razón es más cómodo que querer transformar. El verdadero poder no se encuentra en la sala de debates, sino en el instante candente en que te lanzas a actuar, cuando cruzas la puerta que casi siempre permanece entornada, esperando al hombre capaz de decidir. Porque, ¿acaso no hay una forma de sabiduría en seguir el instinto, en arriesgar el orgullo para crear y no solo explicar? ¿No hay fortaleza en la osadía de dejar que la vida te queme y te transforme en vez de protegerte tras argumentos como si fueran escudos de cartón? ¿Recuerdas a Sócrates, esa figura inquieta, el mosquito de Atenas, picando el ego de los poderosos con preguntas que perforan la armadura del autoengaño? Él veía a su alrededor hombres que defendían ideas sin comprenderlas, marionetas de impulsos y costumbres, atrapados entre lo que creen saber y lo que temen descubrir. Sócrates convirtió la duda en su fuego, la claridad en su espada. Donde había sombras, quería poner luz. Donde había confusión, se proponía corregir el mundo. Así nació la filosofía, en la insatisfacción radical con todo lo que simplemente es, en el dolor de sentir que la existencia necesita una explicación que nunca llega. Pero tú, hombre de hoy, ya no buscas dioses que desciendan del cielo para resolver tus dilemas, como hacía Eurípides con sus personajes. Vives en una era en la que el Deus ex machina ha sido reemplazado por la ilusión de respuestas definitivas en cada comentario, cada explicación brillante que circula y se disuelve en la marea digital. Quieres cerrar los cabos sueltos, comprender cada matiz, justificar cada movimiento, como si el mundo se pudiera domar con palabras. Admiras la profundidad psicológica de Medea, te conmueves ante los motivos complejos de quien rompe todas las normas, y sin embargo, sigues atrapado en la obsesión de entenderlo todo, de ser comprendido, de justificar tus actos, tus emociones, tus impulsos. Pero una sombra se cierne sobre esa búsqueda. ¿Por qué necesitas tantas justificaciones? ¿Por qué no puedes dejarte llevar, como el león que simplemente caza porque está vivo, porque así lo dicta su naturaleza? Imagina por un momento al león dudando antes de saltar, debatiendo consigo mismo si tiene derecho a la presa, si su hambre es noble o despreciable, si merece devorar o si debería renunciar por compasión. ¿No verías en ese león una herida invisible, una pérdida de su poder primigenio? Así, tú también te encuentras debilitado por el exceso de reflexión, por la ansiedad de justificarte, por el miedo de ser juzgado o de equivocarte. Detrás de cada palabra, de cada argumento, palpita la angustia de no ser suficiente, de no estar a la altura, de no ser el héroe de tu propia historia. El hombre moderno, como tú, ha convertido la duda en su compañero constante. Duda de lo que siente, de lo que desea, de lo que sueña y de lo que hace. Debe tener una razón para cada acto, un permiso interno para cada paso, y así la vida se transforma en un laberinto de explicaciones. Pero en el fondo de ese laberinto late una llamada más profunda a la voz del Übermensch que te susurra: deja de argumentar, atrévete a actuar. Sal del círculo vicioso de la justificación y enciende la antorcha de tu voluntad.
porque el mundo no necesita más opiniones brillantes, sino ejemplos vivos de quienes se atreven a crear, a amar, a fallar y volver a intentarlo, sin necesitar siempre la aprobación o la explicación. No ignores la tentación de permanecer en la arena de palabras vacías. Reconoce el vértigo de la acción, el fuego de la transformación que solo se enciende cuando das el paso y dejas atrás la seguridad de las certezas. Al final, la verdadera fuerza no está en convencer a los demás, ni siquiera en convencerte a ti mismo, sino en atreverte a vivir y a moldear tu destino con las manos desnudas. Te atreverás a dejar de preguntar si estás en lo correcto y, por fin, ¿empezarás a vivir lo que eres? Aquí comienza el temblor interior, la pregunta que se arrastra por los pasillos de tu mente y se clava en el pecho como un anzuelo. ¿Puedes vivir entre tantas sombras, respirando incertidumbre, dudando de cada paso, buscando en el espejo de los otros la aprobación que jamás llena el vacío? Imagina, por un momento, el espíritu del guerrero ateniense, a punto de lanzarse sobre Milos. No se detiene, no cuestiona, no analiza en exceso. ¿Piensa acaso si su golpe es justo o moral? No. Su impulso viene de un lugar más profundo, un manantial ancestral donde la acción es todo, y el bien y el mal son neblinas aún sin nombre. Nietzsche contempla ese estado, ese tiempo premoral en que el hombre, lejos de encadenarse con ideas prestadas, se erige como creador de sus propias reglas. En esa época, lo bueno no era una etiqueta adherida al altruismo, sino el brillo feroz de la fuerza, la afirmación cruda de la voluntad sobre el mundo. Sientes la resonancia de ese eco en 2025, atrapado entre las paredes de debates infinitos en redes sociales, oficinas convertidas en campos de batalla dialéctica, relaciones que se desgastan bajo el peso de explicaciones y justificaciones que nunca llegan a puerto. Cada argumento, cada frase afilada, es una máscara más que ocultas el miedo a actuar, el terror de arriesgarte a perder, a equivocarte, a ser juzgado. Te preguntas, en silencio, ¿dónde está la puerta hacia la acción? Esa que apenas se mantiene entreabierta mientras tu energía se disuelve en palabras. En ese antiguo mundo, los señores, los poderosos, no necesitaban justificarse. Eran fuerza pura, presencia viva. Su moralidad era tan natural como la sangre en las venas, un fuego interior que no requería ser defendido. La seguridad de su actuar era una celebración de sí mismos. Hacían porque podían, y ese era su derecho, su música secreta. Pero el tiempo es un río que nunca se detiene, y en sus aguas turbulentas germina el resentimiento de los que, incapaces de dominar con las manos, buscan otra vía. Así nace la moralidad de los esclavos, hija del rencor, de la impotencia, de la necesidad de revertir la realidad a través de una victoria simbólica. Una inversión de valores que se vuelve refugio para quienes no pueden vencer el cuerpo, pero sí la mente. Es en este abismo de resentimiento donde se alza Sócrates, no como un noble, sino como el extraño, el marginado, el feo, según los cánones de una Grecia obsesionada con la belleza. Su vida y su aspecto se convierten en símbolos de una ruptura. Él es la sombra que desafía la luz arrogante de los antiguos dioses. Sócrates aparece como el que pone en duda, el que lanza preguntas como flechas envenenadas hacia los poderosos de su tiempo. La arena de combate se transforma, ya no es el sudor y la sangre lo que define al héroe, sino la agudeza de la palabra, la astucia para desestabilizar a quienes hasta entonces dictaban la realidad. A su lado, Platón presagia un futuro donde el cristianismo llevará esta moralidad de los desposeídos a su máxima expresión. Una rebelión silenciosa, la conquista de los corazones de quienes nunca dominarán los cuerpos. Pero antes de esa ola,
Todo comienza con el extraño Sócrates. Su figura es un espejo deformado en la sociedad griega. No es el héroe bello y triunfante, sino el pensador que carga en la piel la marca de la diferencia, la herida de la exclusión. La famosa pintura que lo muestra junto a Alcibíades, el general radiante, lo deja claro. El contraste es brutal. Alcibíades, todo carisma y poder. Sócrates, la inteligencia encarnada en un cuerpo que la sociedad desprecia. Aquí se revela la tensión que atraviesa tu tiempo y el suyo. ¿Qué pesa más? ¿El músculo o la mente? ¿La acción o la palabra? Sin embargo, Sócrates también fue guerrero. Bajo el polvo de las batallas salvó la vida de Alcibíades en Potidea. Demostró que la valentía no siempre viste armadura brillante. Pero el verdadero combate que libró fue interior, y ese es el que te concierne hoy. Porque tú, atrapado en la tentación de discutir, de analizar cada posibilidad hasta convertirla en arena, olvidas que hay una fuerza dormida esperando que cruces el umbral del debate. Alcibíades, con todo su poder, ansiaba ser discípulo de Sócrates, buscando algo más allá de la victoria física, la profundidad de un alma despierta. Así, en el fondo, lo que ocurre es un cambio de era. Los viejos valores, la fuerza, la tradición, el honor sellado con sangre y lealtad, son desplazados por la duda, por la búsqueda de sentido, por la voluntad de cuestionar. Y es aquí donde te encuentras ahora, en el año 2025, viendo cómo la fibra interior parece deshilacharse bajo la presión de las palabras, los argumentos, las excusas. Te desafío. ¿Quieres seguir habitando la cámara de ecos, prisionero del análisis interminable, o te atreverás a empuñar la antorcha de la voluntad y abrir de par en par la puerta hacia el acto? Porque solo quien actúa puede escalar la montaña, solo el que enfrenta su propia sombra. Ese miedo a errar, a ser rechazado, puede sentir la serenidad de quien ya no necesita convencer a nadie, solo vivir. Elige dejar de justificar, abandona el orgullo de las máscaras y despierta al poder de crear, de transformar. Así comienza el verdadero despertar, no en la victoria sobre los demás, sino en la conquista de uno mismo. Año 2025. Te ves en el reflejo de una pantalla iluminada por debates interminables. La avalancha de palabras de otros y las tuyas se acumulan, una tras otra, como olas chocando en el muro de tu cansancio. Sientes el peso de la complacencia, esa rendición suave, como si tu espíritu se hubiera anestesiado en la comodidad de justificar y argumentar, sin el vigor ancestral que alguna vez incendió tu pecho. El eco de Nietzsche resuena. ¿No ves? El arte de discutir es el arma de los que ya no tienen el fuego de la acción en las venas. Sócrates, el gran tejedor de argumentos, no era un héroe, sino el hábil forjador de laberintos en los que la voluntad se pierde. Convenció a los fuertes de rendirse ante la diosa razón, de renunciar a la contundencia de su instinto, a la autoridad interna, para buscar refugio en una abstracción superior. Desde entonces, actuar por puro querer, o simplemente porque puedes, se volvió sospechoso. Cada impulso debe justificarse ante un tribunal invisible, y así, poco a poco, la puerta de la acción quedó apenas entornada, oxidada por siglos de duda. Nietzsche vio en este giro la semilla de la decadencia, una cultura entera, ya sin fe en sí misma, mendigando validación fuera de sus entrañas, desconfiando del susurro antiguo de su instinto. Esa mirada crítica, ese dudar perpetuo, viaja ahora por las arterias del presente. Te inunda cada vez que escribes un comentario, cada vez que lanzas una respuesta buscando no perder, sino ser visto, ser aprobado. Miras el ejemplo de los melios y sientes simpatía por los débiles, repulsión ante la fuerza cruda de los atenienses. La moral esclava triunfó.
Te sumerges en el río de una justicia ajena, sin sospechar que tu sentir es la sombra larga de una revuelta antigua. Eres un hijo del argumento, un descendiente del autoanálisis perpetuo. Nietzsche te susurra: ¡despierta! ¿No ves que tu justicia y tu bondad son herencia de una victoria ajena a tu sangre? ¿Y cómo mirar de otro modo? Se exige una metamorfosis radical, como si pudieras, por un instante, despegarte de tu propio planeta y observar la tierra de los hombres con ojos de forastero. El siglo XXI vibra con la ilusión de la explicación. Cada mensaje, cada correo, cada post en la red social es un intento de persuadir, de explicar, de justificar. Hay algo adictivo en la dialéctica. Es un último recurso para quien ha agotado la fuerza de los actos. Pero, ¿y si este apego fuera, en realidad, un síntoma de debilidad? Si vivir explicando y defendiendo cada paso fuera la señal de una voluntad desgastada, incapaz de encender su propia antorcha y avanzar, aunque el camino no tenga nombre ni testigos. Miras a tu alrededor y todo exige una razón, un motivo mayor, una fuente externa que bendiga tus elecciones. La bondad, la moralidad, se sienten huecas si no tienen un juez que las valide. Y tú, como el niño incansable, interpelas al mundo con ¿por qué?, desbordando la paciencia de quienes solo desean un poco de paz. Pero debajo de esa ansiedad por tener la razón, por ganar la discusión, late un cansancio profundo. Defender opiniones, justificarte, corregir a los demás, termina erosionando tu centro. Lo que ansías de verdad es la llama callada de la acción, la serenidad de quien ha dejado de probar y simplemente vive, con la determinación callada del que sube la montaña cuando todos discuten sobre el mapa. En tu interior, la batalla ruge. La sombra jungiana te enfrenta con el miedo al error, al rechazo, a la soledad que acecha a los que actúan sin permiso. Schopenhauer te susurra sobre la futilidad del debate eterno. Nietzsche te desafía a convertir tu angustia dialéctica en una voluntad creadora, a encender la antorcha y atravesar la puerta que separa la palabra vacía del acto auténtico. Ves la máscara de tu orgullo, la tentación de seguir justificando, pero sabes que la libertad verdadera comienza en el instante en que arriesgas el salto y dejas de defender tu posición. ¿Quieres seguir en la arena de las palabras huecas o te atreverás a pisar el terreno desconocido donde el destino se forja? La respuesta arde en tu pecho. El que discute eternamente nunca ve la cima. Solo el que actúa se descubre y en el sudor de su ascenso deja de ser esclavo de la opinión para volverse dueño de sí mismo. La historia no cambia por los que debaten, sino por los que, en silencio, hacen de su vida una obra. Por un instante, cierra los ojos y siente la tensión invisible que cruza tu pecho cada vez que entras en la arena de las discusiones interminables. No estás solo. Kant, en su época, también buscó respuestas. No en el ruido de los debates, sino en la promesa de un principio racional inquebrantable, un faro lejano, casi inalcanzable. Schopenhauer, más audaz, se atrevió a mirar detrás de las palabras y halló allí la voluntad. Esa fuerza silente y misteriosa que, como un río subterráneo, atraviesa la vida humana sin ser vista, pero lo inunda todo. Imagina a esos hombres, Kant, Schopenhauer, como peregrinos que siguen el eco de Sócrates, buscando fuera de sí mismos una respuesta, temerosos de confiar en su propia llama. Ellos, como tantos hoy, miraban hacia el horizonte, hacia una lógica moral, un orden divino, un imperativo universal, aferrándose a la esperanza de que existiera algo fuera de su fragilidad que pudiera redimirlos, mientras ocultaban, bajo la máscara del pensamiento elevado, el miedo a ser responsables de su propio destino. Tú,
que vives en el año 2025, reconoces ese mismo impulso. Lo ves en los debates que arden y se consumen en las redes sociales, en la trinchera silenciosa de la oficina, donde cada palabra es una moneda de poder, en la pareja donde el amor a veces se ahoga bajo la necesidad de tener razón. Sientes la ansiedad de justificarte, la angustia de defender tu postura, como si cada argumento fuera una soga que te ata un poco más a la impotencia. Y, sin embargo, debajo de esa máscara de orgullo arde un anhelo. Actuar, decidir, transformar la palabra en algo que el mundo pueda ver y tocar. Nietzsche se alza ante ti como un retador, como el guardián de la puerta entre el debate y la creación. No te invita a quedarte en el eco hueco de las explicaciones. Te desafía a sentir la vergüenza secreta de quien argumenta para no actuar, a reconocer que el interminable intercambio de ideas es, muchas veces, un refugio seguro para quienes temen perder, equivocarse, ser heridos por el fracaso o el rechazo. El hombre moderno, sediento de certezas, se debate entre la arena del conflicto verbal y el abismo desconocido de la acción auténtica. ¿Te atreves a cruzar esa puerta? ¡Ting! Parece decir Nietzsche. ¿O prefieres hundirte una vez más en las arenas movedizas del análisis interminable? Hay un momento, tal vez ahora, en que te das cuenta de que, para crear algo nuevo, debes enfrentarte a tu propia sombra. La voluntad de poder no es una consigna vacía, es la antorcha encendida que solo se enciende cuando te atreves a abandonar el círculo de la justificación. Jung te susurra desde la profundidad: mira tu miedo, tu deseo de ser aceptado, tu temor a errar. Schopenhauer asiente, recordándote que en el fondo de cada discusión hay una verdad incómoda. Nada se gana con palabras si no hay transformación. La claridad surge en el momento en que dejas de huir de ti mismo. Entonces, la pregunta es brutal y liberadora. ¿Seguirás siendo un actor secundario en el teatro de las palabras o darás el salto que transforma al espectador en protagonista? El Übermensch nietzscheano no es un dios inalcanzable. Es el hombre que, al reconocer la muerte de los antiguos valores, esa muerte que nosotros mismos provocamos, acepta la responsabilidad de forjar otros nuevos. No mira fuera de sí en busca de aprobación. Halla, en lo más íntimo, la raíz de su propia moralidad. Camina sin bastón ni muletas, se atreve a existir sin justificaciones externas. Su fuerza no es arrogancia, sino una paz que brota de haber dejado atrás la compulsión de convencer. No necesita pruebas. Su vida es la única evidencia. Y si has llegado hasta aquí, si has resistido la tentación de abandonar este viaje interior en mitad del camino, es porque hay en ti algo del viajero solitario que Nietzsche admiraba. Eres, por unos instantes, ese hombre moderno que, cansado del ruido y la máscara, se atreve a buscar lo que nadie puede darle, una verdad encarnada en acción. Con cada concepto, cada reflexión, has escalado la montaña que solo los que actúan pueden conquistar. Te has reconocido en el cansancio del debate y, sin embargo, has seguido. Esa es la chispa, el verdadero despertar, la sed de ir más allá, de no conformarte nunca con las respuestas fáciles, que este instante sea tuyo, como una revelación silenciosa en medio del bullicio. Recuerda, cada paso hacia la acción es una victoria sobre el miedo, y cada momento en que eliges crear, en vez de argumentar, es una afirmación de tu voluntad, un eco del Übermensch que habita en ti. Gracias por atreverte a seguir, por desafiarte a ti mismo y por dejar que, en el ruido del mundo, brote la voz auténtica de tu propia fuerza.